decían que 1 de cada 3 venezolanos come una sola vez al día, que 2 de cada 3 estaba mal alimentado, y con informaciones que hay miles de niños que están literalmente muriendo de hambre. Este señor esté con este chef, y esto se convirtió en un símbolo. Se convirtió en un símbolo del grado de la desconexión que hay entre la cabeza del régimen y las dificultades que está pasando el venezolano. Que todavía niega que en Venezuela hay millones de personas que la están pasando muy mal, que se están viendo obligados a salir desesperadamente del país, a ser limosneros en países vecinos, en caminar por los Andes, yendo a pie, tratando de alcanzar Perú y Chile para ver si pueden conseguir una vida mejor, y este señor dice que eso no está pasando en el país. De manera de que esto, por alguna razón, tocó un nervio entre la sociedad venezolana y se convirtió en algo que la comunidad, no solamente venezolana en el exterior, en Estados Unidos, sino que dirigentes de la comunidad internacional sacaron a flote, empezaron a analizar qué es lo que está pasando aquí. Yo creo que es como un acto de doctorado como dictador. O sea, yo creo que esa es la manifestación más gráfica. Todos sabíamos que Maduro actúa como un dictador, pero creo que esto es la manera más gráfica. A mí se me vino a la cabeza algo que luego vi, que es ese vídeo en el que se ve a venezolanos comiendo la basura y una pantalla partida de él poniéndose ciego de carne, ¿no? Y se me vino a la cabeza otros dictadores clásicos. Me vino a la pareja de dictadores rumana, Ceausescu, pensé en Trujillo, pensé en Gaddafi, pensé en Mussolini, pero también pensé en sus finales trágicos, porque ese divorcio absoluto entre el dictador y el pueblo que sufre al final puede tener unos finales muy dolorosos, ¿no? Bueno, los hemos visto, ¿no? Sí, la desvinculación que tiene Maduro con la realidad de su país, ¿no? Es impresionante, porque, vamos, la gente, como tú lo decías, sacando comida de los basureros y él dándose este festín, pero habla de una mentalidad ya que rebasa ya los límites de la sanidad, por decirlo así, ¿no? Porque ya no hay más cinismo que esto. ¿Hasta dónde, le pregunté a mi colega hace un rato antes de entrar en cámaras, hasta dónde vamos a aguantar esto? Es decir, el pueblo, ¿cuándo va a decir hasta acá? ¿Cuándo va a dejar el ejército de apoyarlo? La comunidad internacional, ¿cuándo va a hacer algo efectivo? Comenzando por, qué sé yo, cualquier tipo de medidas extremas para evitar, porque esto es una catástrofe, estamos hablando de gente que sale por todas las fronteras, ya no caben. En todos lados ya los venezolanos se están yendo. La crema innata de Venezuela se está yendo, los que pueden, ¿no? No, y la gente que en algún momento fue el poder económico del país, la mayoría de ellos están fuera, ¿no? Porque también las empresas han quebrado, otras más las han cerrado, otras más las han expropiado. Es decir, la crisis está ahí. Estamos hablando de una hiperinflación de 1 millón. Sí. Entonces, sí. Y es una situación que va a empeorar, porque ciertamente se está hablando que hoy en día hay más de 3 millones de venezolanos que están afuera, pero el pronóstico para la economía venezolana proyecta de que va a entrar en una fase de mayor deterioro. Desde que ha estado gobernando Maduro, el Producto Interno Bruto se ha contraído en más de un 50%, en más de la mitad. Pero estas medidas que acaba de anunciar Maduro hace unas semanas atrás, de incremento salarial de más de 3.500%, donde las empresas no pueden mantener, en este momento no están en condiciones de operar, y ya hay registros que más un 40% de las tiendas han cerrado. Esto simplemente va a poner a la población en una situación aún peor, y lo que podría haber el resto de América Latina es cientos de miles o millones más de venezolanos tratando desesperadamente de abandonar el país. Claro, pero es que con estos incrementos de sueldo, los que absorben el castigo son los empresarios que tienen que pagarle al empleado, que no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces vamos a ver más empresas que vayan a cerrar, ¿no? Sin embargo, hay una cantidad de empresarios que todavía persisten bueno, quieren seguir haciendo sus ganancias allá, ¿no? Quieren sobrevivir. Sí. Tienen miedo, las grandes, más que todo, sí, tienen miedo de no abrir sus puertas porque temen que los expropien. Pero las pequeñas, las medianas están... No, las medianas, yo no sé cuánto quede de economía mediana. Y multinacionales, prácticamente, ¿a quién le puede interesar a día de hoy invertir en Venezuela con la inseguridad jurídica que hay? Entonces, bueno, yo creo que finalmente Maduro, que vive de mensajes tan simples como el odio a los yanquis, o el odio al empresario, o la lucha
de clases. Yo creo que esta imagen es un torpedo en la línea de flotación de su discurso tan pequeño, ¿no? Y tan barato, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, Al Capone fue a la cárcel por un delito fiscal, pues... Sí. Nunca se sabe, en la era de las redes sociales, una imagen como esta puede hacerle más daño que otras muchas tropelías mucho más graves que seguro que hace cada día, ¿no? El siguiente punto que quería traer a la mesa con ustedes, ya vimos la dimensión que cobró eso, ¿no? Y hablaba precisamente Alfred de que cuando la comunidad internacional va a hacer algo contundente, ¿no? Que pueda ponerle fin a esto. A veces no nos damos cuenta, pero como decía José, este tipo de situaciones pueden llevar precisamente a ese punto de quiebre. ¿Ustedes le ven futuro a esto como el punto de inflexión para lograr, como Al Capone por los impuestos, bueno, Maduro por la cena con el turco, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿qué va primero, la presión internacional o el quiebre de la economía, el acceso a los alimentos? Yo no sé qué cantidad de alimentos hay ahora en el campo que vienen que ya no llegan, porque no hay, simplemente no hay. ¿Qué ganará primero? Sí, hay pasado un par de cosas también. Ha habido grandes inundaciones y mucha de la cosecha, muchos de los sembradíos se perdieron. Venezuela solía producir el 80% de lo que consumía. Ese número quedó un 20% y eso fue antes de un poco problemas que han tenido en la producción en los últimos meses, incluyendo las inundaciones, pero también el hecho de que no hubo en su momento dado suficientes dólares para importar semillas, y entonces el campo se ha estado deteriorando. En Venezuela hace semanas atrás desapareció la carne y eso se debió a que con las interrupciones eléctricas no había forma de mantener la carne fresca. Entonces hubo un problema por ahí también, que también coincide con esto, porque esos problemas, mucha gente no come carne y entonces vio a este señor que estaba dándose ese festín. Entonces podría ser uno de los factores que hizo que esto se convirtiera en un símbolo. Ahora, yo les quiero decir algo que a mí me molesta mucho, no sé si ustedes lo han podido presenciar. Estas invitaciones a presidentes, a restaurantes y eso, ocurren todos los días. Es decir, aquí hay que entender algo. El hecho de que un presidente vaya a un restaurante de este tipo no es nada nuevo. Las condiciones del país y la asistencia es lo que lo hace diferente, ¿no? También entender que no es él el que publicita la visita, sino que es el chef. Yo no sé, después borró todos los videos y seguramente le han de haber llamado para ponerle un tamaño al mundo. Pero esto es un comportamiento no solo de Nicolás Maduro, sino de un grupo de venezolanos en las redes sociales. Hay dos Venezuelas en las plataformas digitales. Tú revisas el famoso Instagram y tú ves a venezolanas o venezolanos dándose la vida de lujo en Venezuela, en el restaurante, con todos los servicios, con el vino, con el trago, con la comida, en la lancha, en el bote, en la playa. Y cuando tú ves esa Venezuela, es difícil entender para la comunidad internacional que el total o la mayoría de los venezolanos no están en esas. Claro. Hay un problema aquí. Esto es un problema ético y moral, lo de Maduro, sí. Pero también hay un problema ético-moral dentro de los mismos venezolanos, ¿no? Es un insulto, ¿no? Todas estas niñas con sus selfies en el traje de baño, en el hotel no sé qué, el fin de semana. De boliburgueses. Que son hijas de boliburgueses, pero hay otros muchos más que no. Pero bueno, yo creo que hay una diferencia, que el ser un cargo público. Yo creo que en Venezuela no existe la institucionalidad, no existe el control, no existe ningún tipo de control. Bueno, habría que ver cuánta gente había en esa comida, quién la pagó, porque era un séquito, no sé si de 50 personas, o si realmente la pagó el gobierno venezolano, pues podrían buscar otro restaurante más. O sea, son datos que en un país democrático se podrían... O un McDonald's, se podrían buscar. Lo que pasa es que insisto en que el discurso es completamente contradictorio. La izquierda, todos esos boliburgueses que van de izquierdistas se pegan la gran vida en España, en Grecia, en Italia, aquí en Estados Unidos, se les ve. Entonces, bueno, yo creo que al final la solución, en mi opinión, ¿no? O sea, esa ensoñación de la intervención americana y la presión internacional, yo creo que al final esto es mucho más beneficioso para que el pueblo venezolano, todavía esa base social que tiene el chavismo, abra los ojos y vea que no, que como... Pero ¿sabes qué? Bueno, no sé si yo estoy equivocado. Pues ¿sabes qué es lo que ocurre con muchos de estos boliburgueses? Es que entonces lo voy a decir y suena muy fuerte, pero esto se vuelve aspiracional. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Se vuelve aspiracional. No, ¿sabes qué? Yo me voy a pegar a la revolución porque yo voy a acabar como Maduro, ¿no? Tristemente. Yo lo único que diría es que eso hoy en día es un sector muy pequeño.
y ya la fiesta se ha estado acabando porque el dinero se ha estado acabando. Ha habido cada vez menos para repartir. Antes, situaciones como esta se podía ver desde dentro del sector militar, por ejemplo, entre coroneles, se dan de gran banquete, tenían grandes aspiraciones a llegar a ocupar cargos públicos. Esa torta se ha estado disminuyendo, de manera de que estas personas que aún aparecen en las redes sociales dándose la gran vida es una pequeña minoría, un grupo muy pequeño. Yo creo que las bases del chavismo hoy en día también la está pasando muy mal, porque la gran aspiración que tienen es recibir esa caja del CLAP, esa caja de comida que está repartiendo, pero el gobierno no ha tenido la facilidad de poder seguir distribuyendo esas grandes proporciones en la medida que necesita para mantener a este sector contento, de manera de que su poder de soborno, de comprar, se ha ido disminuyendo también. Y el descontento que siente el pueblo opositor también ha estado golpeando fuertemente las bases del chavismo. Que los militares, al final, las cúpulas militares están sostenidos en base a dinero. Fíjate que en Caracas, la última vez que estuve, vi una imagen que yo no la he visto en casi ningún país del mundo, en un restaurante de carnes precisamente, muy ostentoso, lleno de militares con su casaca militar y con su... O sea, yo no he visto, en Estados Unidos no veo militares en los asadores de Brickell, ni lo he visto en España, ni lo he visto en otros países del mundo, pero fíjate que ahí que los militares al final están vendidos a esto, ¿no? Al final a tener un carro, a tener... económica para estar ahí. No suelen tener los militares en otros países. Los militares no suele ser un gremio especialmente bien pagado. Es una profesión muy vocacional en la que no es el dinero lo que te lleva a elegirla. En cambio, en Venezuela pasa un fenómeno, sobre todo en la cúpula, o fundamentalmente en la cúpula, que están ahí por... Voy a marcar pausa, regresamos y quiero retomar algo que mencionaba Alfred y que mencionaba José. Es el tema de la intervención, en el tema del plano internacional, cuando la comunidad va a hacer algo. Es algo que se tocó fuertemente esta semana y la semana pasada, sobre todo por las declaraciones de Almagro en Colombia, donde, bueno, dice que lo malinterpretaron, pero él no deja fuera esa posibilidad de una intervención militar para solucionar la situación en Venezuela. Por el otro lado tenemos a Diego Arria hablando del R2P, la responsabilidad para proteger. Y Diego soporta completamente la teoría de que debe haber una intervención militar. Para que hablemos un poco acerca de eso, súper complejo y muy sensible, porque muchas personas evitan. El Grupo de Lima dice, no, ¿qué es eso? Intervención militar, no queremos saber nada. Pero Colombia dice, mire, nosotros no vamos a firmar esa resolución, porque no compartimos todo lo que dicen. Por algo será. Lo que dijo Almagro se dio en Colombia. Hago una pausa y regreso. El tema es Venezuela. Partimos obviamente de la cena de Maduro en el restaurante turco, pero ya ha evolucionado la charla hasta este tema que bien me lo puntualizabas, de la intervención o no intervención militar en el caso de Venezuela, que viene o toma más fuerza desde la reunión que se da de militares rebeldes con gente de la Casa Blanca, ¿no? Confirmado por CNN, confirmado por ustedes, se dio, es un hecho. Después viene Almagro, hace este comentario en el que no dice primero todos los recursos diplomáticos, todas las avenidas diplomáticas, pero no deja fuera la posibilidad de una intervención militar. Y después viene Diego Arria para sumarle más todavía y habla de la responsabilidad de proteger, ¿no? En este caso, lo compara con Ruanda, por ejemplo. Y la pregunta es esa, yo les había dicho a otros invitados y los digo a ustedes ahora, debe haber un límite en la soberanía nacional, ¿no? En el ámbito internacional. Cuando no das protección a tu ciudadanía, cuando los enfrentas y los amedrentas y los matas con las fuerzas militares, debe haber un límite para esa soberanía. ¿La intervención militar es válida para Venezuela y necesaria? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí. Llega un momento en que ya es una cuestión de humanidad, ¿no? Y tenemos un deber como humanos hermanos que somos de poder ayudar de alguna manera. Por supuesto que ya se han acabado todas las acciones políticas posibles, ya se han amenazado de mil maneras a través de la OEA, que por cierto la OEA, yo no sé para qué sirve la OEA a la final del día, ahorita dio unas declaraciones contundentes. ¿Hasta dónde va a llegar esto?
Yo creo que muchas veces el punto de quiebre es cuando hay un gran flanco dentro de las Fuerzas Armadas que necesitan una ayudita, un empujón para saber que si ellos se tiran a la calle va a haber detrás a alguien que va a apoyar el movimiento. Creo que estamos llegando a ese punto y es muy probable que eso es lo que suceda. Sí, en Venezuela ha habido un colapso ya no solamente de la economía, hay una gran crisis social, sino que nos encontramos con que el régimen, con el sector político que gobierna Venezuela, se ha apoderado de todas las instituciones del Estado y la población venezolana se ha quedado indefensa. No hay manera que se pueda defender. De un tiempo para acá hemos estado viendo cómo funcionarios del gobierno de Estados Unidos han estado hablando sobre la necesidad advirtiendo que en Venezuela se va a producir un cambio y señalando de que los cambios en Venezuela tradicionalmente han sido ejecutados a través de las Fuerzas Armadas. Eso lo dijo Tillerson poco antes de que saliera del cargo el secretario de Estado, lo dijo en su momento. Después lo continuó diciendo quien era un asesor de seguridad de la Casa Blanca, el señor Cruz, que en un foro aquí en Miami también dijo que la comunidad internacional a lo mejor se va a ver obligada a tener que convivir con cambios producidos por militares venezolanos o por gente que formaban parte del régimen y que de repente esto no era gente que iba a ser totalmente kosher, totalmente limpia, pero que se iba a tener que vivir con ellos porque iba a ser el costo que había que pagar para poder llevar un cambio a Venezuela. El asunto es que en Venezuela en este momento la sociedad venezolana se está viendo con capacidad muy limitada de producir un cambio. Lo está haciendo porque hay mucho miedo en el país. Los venezolanos han manifestado muchas veces en las calles y gradualmente la opresión, la represión, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición física de las personas ha afectado la psicología del venezolano. Por otro lado, el régimen está empleando instrumentos de represión que no son ideados en Venezuela, sino que son asesorados de otros países, y eso se está aplicando en Venezuela muy bien, de manera de que el venezolano está viéndose de una manera muy limitada en la posibilidad de actuar, de manera de que de haber un cambio en Venezuela probablemente va a tener que venir de mano de las Fuerzas Armadas o de mano de una intervención militar internacional. Pero muy poco factible que pueda darse de un bloque de países. O sea, tú estás viendo al Grupo de Lima reaccionar inmediatamente con un temor espantoso a la palabra intervención y menos militar. Es que yo creo que hay una gran diferencia entre las dos situaciones, la de que gente de alto rango de la Casa Blanca se esté reuniendo con militares del ejército venezolano, y otra cosa es que el ejército americano o un ejército multinacional ponga el pie en Venezuela, ¿no? Pero Manuel, si tienes... ¿Cuántos países dentro del Grupo de Lima están diciendo que no? Por eso digo que no es muy delicado, es muy delicado. Y además, ¿por qué Venezuela sí y Nicaragua no? ¿Y por qué no? O sea, y luego, claro, bueno, tú ves Diego Arria, tiene sus intereses de decir lo que dice. El señor Rubio tiene los suyos por su electorado y decir lo que dice. Almagro ha dado un paso atrás, ha dicho que no quiso decir eso, o sea, que yo creo que al final yo tengo la sensación, aunque que dar pie a que va a haber esa intervención, al final se le está haciendo un juego también un poco a Maduro, porque es dentro de ese discurso del que yo hablaba antes, tan básico y tan pequeño, decir, bueno, pues ahí están el imperio organizándose para entrar en el país y bueno, y que los tanques americanos paseen por las calles de Caracas. Sí, ¿no? el cuento de Nicolás Maduro, de todos estos, bueno, y del mismo Hugo Chávez, de todos estos años del imperio, que nos quieren invadir, esta reunión les dio el pretexto para justificarlo. Es decir, ahí está la prueba, ¿no? Entonces, le están siguiendo el juego. Diego Arria asegura, por ejemplo, que sí debe tener intereses, por supuesto que los debe tener Diego Arria, pero asegura, por ejemplo, que el temor de una intervención, de la posibilidad de una intervención, es lo que mantiene de alguna forma detenido a Maduro de accionar más fuerte en otras áreas. Y que con esto del Grupo de Lima y decir no, intervención militar, le están dando rienda suelta a hacer lo que sea. Yo creo que ha hecho lo que sea desde el primer día, ¿no? ¿O crees tú? Sí. Yo creo que es un paso, como decía Manuel, sumamente difícil para la comunidad internacional. Nadie quiere ir a intervenir en otro país. Pero ciertamente creo que lo que se está llegando a la conclusión
y leo entre líneas un poco lo que trató de decir el secretario Almagro, era que la situación en Venezuela está llegando a un punto en que simplemente no se están encontrando soluciones internas dentro del país. De que de haber una solución tendría que venir de afuera. Yo creo que es simplemente un análisis, una conclusión. Tenemos precedentes de haber sacado presidentes, tenemos el presidente de Gaddafi o el presidente de Saddam, O sea, realmente sacar un dictador no garantiza una vuelta a la democracia, una restauración democrática y una vuelta a la institucionalidad que en Venezuela está absolutamente destruida, ¿no? Pues no hay separación de poderes, no hay prensa, no hay jueces. Sí, pero siempre son los movimientos internos los que generan cambio. Es decir, si analizamos que ya hay una suficiente, digamos, implosión interna que se va a desfogar hacia pues, movimientos de oposición ya más guerreros, es decir, guerrilla, más radicales. Yo creo que ahí es donde la comunidad internacional puede apoyar, como lo ha hecho en otras ocasiones, ¿no? Y entonces ya se gesta ese movimiento ya mayor y conforme va incrementándose, es como una ola donde va subiendo el valor tanto de las Fuerzas Armadas que están ahí entre dos fuegos cruzados, ¿no? Los grandotes que están dándose la gran vida y la tropa de abajo que está esperando también ver algo diferente para poder tirarse a la calle. Y luego Maduro tiene dos aliados también que no están en la región y que son Rusia y China, ¿no? Y parte del mundo árabe también. Una gran parte del mundo árabe. Ahora, el tema aquí es, también, se los planteo para que me den su punto, y yo lo he dicho siempre, aquí se está enfrentando a un gobierno dictatorial o a un régimen criminal. Porque cuando... No, son dos cosas diferentes. Sí, la pregunta es... es ilógico pensar que voy a accionar mecanismos democráticos y diplomáticos para enfrentar a un cartel de drogas. Claro. Es decir, al Chapo Guzmán no lo detuvo el canciller Videgaray, ¿no? Yo creo que la última intervención americana fue en Panamá con Noriega. Y en ese caso no era un problema político era un problema de narcotráfico. Acá el mismo delictivo, vicepresidente Tarek El Aizami está dentro de la lista de sancionados por parte del Departamento de Tesoro vinculado a actividades de narcotráfico. Están los sobrinos de la pareja presidencial, el mismo Diosdado Cabello. Exacto. Entonces, ¿a quién se está enfrentando la comunidad internacional? Porque si los mecanismos históricos en temas democráticos, intervenciones o ayuda a rebeldes se basaron en una estructura dictatorial, pues funcionará de alguna forma. Pero para un régimen criminal o un cartel de narcotráfico, como lo plantea el mismo Almagro, yo no le veo cabida a eso, me parece ilógico, ¿no? Sí, yo creo que precisamente esa es la razón por la cual el tema venezolano es tan difícil. Porque es un sindicato criminal que se apoderó de un país. Y entonces muchos de los instrumentos, mecanismos o procedimientos que han servido en otros países para que la población pueda librarse de sus opresores, en este caso se complica mucho más, porque estas son personas que están ahí y están, como decimos en Venezuela, arresteados. Están simplemente atrincherados porque saben que después de esto, después de salir del poder, no tienen mañana. De manera que van a hacer todo lo posible por quedarse ahí. Y eso hace que, por ejemplo, los esfuerzos que lideró la oposición por mucho tiempo, de tratar de buscar una salida democrática, electoral o negociada, haya sido una pérdida de tiempo. Y entonces lo único positivo que estamos viendo de este grado de desesperación es que simplemente está sincerando el juego. Y creo que la comunidad internacional ha empezado a ver qué es lo que hay en Venezuela realmente. Pero han empezado la comunidad internacional. Es decir, llega Luis Almagro a decir que no descarta la posibilidad de una intervención militar. Lo ve igual Colombia, ¿no? Con Iván Duque. Y Diego Arre y muchos más lo ven como una posibilidad. Y el Grupo de Lima llega y dice no, eso no puede ser una posibilidad. Yo sinceramente, y muy humildemente y a título personal, digo, a mí esa respuesta del Grupo de Lima me dice, no están viendo lo que está pasando en Venezuela. Porque las resoluciones, las declaraciones, de nada sirven. Los acuerdos, hoy no han servido de nada. Hoy no han servido de nada. Presión internacional, presión internacional. Está Maduro cenando en un restaurante turco. ¿Cuál presión? Fue muy curioso el procedimiento del Grupo de Lima. Ellos pudieron no haber dicho nada. Pudieron haber simplemente dejado la cosa como estaba. En silencio. Y llama mucho la atención lo que pasó ahí. Pero sin embargo, sí ha habido un pronunciamiento. Yo creo que
hoy es difícil salir a defender públicamente a Venezuela. En el plano internacional todavía hay gente que lo hace, como el amigo Rodríguez Zapatero, como estaba mencionando. Pero es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil que este señor pueda sacar esto por las redes sociales y no lo tenga que sacar horas después porque realmente se prende un escándalo. Pero también es cierto que, o sea, en Estados Unidos hay algunos procedimientos que están citados, pero no se acaba de cerrar esos procedimientos y de acreditar 100% la responsabilidad de la ISAMI o de Diosdado Cabello en el narcotráfico y en el delito, porque eso yo creo que sería una buena prueba para presentar a la comunidad internacional, ¿no? Sería maravilloso. O sea, yo no es que esté en contra, pero claro, o sea, deberíamos justificarlo mucho también por el precedente, insisto, porque ¿por qué Venezuela sí? ¿Por qué Nicaragua no? Puede haber otro país que moleste dentro de un... O sea, es muy delicado, ¿no? O sea, de las soluciones, desde luego que es la más extrema y la última, ¿no? Y también el tema es el accionar temprano. El accionar temprano, creo que en la historia de nuestros países, si han ganado terreno gobiernos autoritarios y dictatoriales es porque se les da el tiempo con tanta diplomacia y con tantas declaraciones y resoluciones, pero sin ninguna acción concreta. Guatemala hoy está en la orilla de algo muy similar, con un presidente que tiene una base de apoyo militar precisamente en su partido. Voy a hacer pausa, regresamos, nos vamos hacia ese lado y hablamos de Guatemala, si les parece. ¿Sí? Perfecto. Y si no, también, pues ya estaba planeado. Hago pausa y ya ven. En redes sociales nos comunicamos en Twitter, en la cuenta @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta numeral FC. Sus comentarios con esta etiqueta y nos leemos por ahí. Gracias. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Navegamos en el territorio guatemalteco, al menos en las palabras, sobre esta situación que ya se ha vuelto, pues yo creo que ya se ha vuelto un tema, conflicto internacional, porque Antonio Guterres tiene que responder a un ultimátum que le pone el gobierno de Jimmy Morales para que en 48 horas proponga nuevos comisionados, y les dice Guterres, no, yo no le voy a proponer nada, aquí ratifico, no le quito mi confianza a Iván Velázquez. La Corte de Constitucionalidad ratifica su decisión y les dice a las autoridades que tienen que obedecer y dar la entrada, pero, oh sorpresa, no notifican a la presidencia porque falta que razone su voto una magistrada. Bueno, es que hay dos narrativas acá, ¿no? Una narrativa es Jimmy Morales es un presidente que es corrupto, que la pesticiclo está persiguiendo y por lo tanto entonces él quiere deshacerse de ella. Pero, ¿conflicto de intereses? Sí, pero la narrativa, esa es la que tiene tracción mediática más grande, pero no es del todo así. Es decir, hay otros elementos que la gente no conoce y es una serie de situaciones que se han dado desde un principio. Llevamos 12 años con tener a CICIG a bordo. En esos 12 años, si nosotros hacemos un análisis de resultados netos, concretos, en cuanto al combate a la corrupción y la impunidad, vemos que son muy magros. Es decir, el 30% del presupuesto nacional de Guatemala se va en lo que el Banco Mundial llama gasto opaco, ¿verdad? En todos esos 12 años pudieron haberse, como lo indica el artículo 2, inciso C del acuerdo marco de la CICIG, que había que hacer políticas públicas, promoverlas, para eliminar esos incentivos perversos que penetran todo el estamento político y son los que generan los incentivos para que se metan politiqueros, le llamamos nosotros, ¿no?, a la política, porque, hombre, aquí sí, Odebrecht, y venga para acá 50 millones y todo eso. La idea de tener a una CICIG era que eliminara estos incentivos perversos y durante todo este tiempo no lo ha logrado. 3 diferentes comisionados han llegado, este último con logros, digamos de persecución selectiva, en el sentido de que, bueno, se ataca a la impunidad en forma selecta con algunos grandes, por decirlo así, pillos, si se puede comparar, pero no se logra solucionar los problemas de fondo. Entonces la pregunta acá es ¿por qué?
Y bueno, entonces hay 3 escenarios. Primer escenario es, desde el día 1, hay una desaveniencia con Iván Velázquez por cometer una serie de errores. El primer error que comete, que es grave, es que va y allana la casa presidencial. Ahora, imagínate llegar y allanar la Casa Crema o Casa Blanca acá a patadas para meterse. Ahí pudieron matar a gente y todo, ¿no? Entonces, dime, ¿por qué lo hicieron? Nadie lo comprende, pero eso es algo que no ha tenido tracción mediática. Segundo, ataca a su hijo y su hijo había cometido un error, una triangulación de facturas, que es una cuestión civil, no penal, pero en vez de manejarlo en forma diplomática, lo lanza hacia los tribunales penales y con eso la distancia se hace más grande. Y en tercer lugar, todas estas quejas a través del tiempo que se dan con, digamos, violación de diligencias procesales que existe, es decir, hay gente que está en la cárcel 3 años y no llega con su presunción de inocencia a una condena efectiva, no hay medidas sustitutivas, el 54% de todos los presos de Guatemala del sistema penitenciario están ahorita en prisión preventiva. Eso es inaudito. O sea, ¿cómo va a ser posible que el 52% de todos los presos no puedan, digamos, aquellos que puedan salir porque no tienen, digamos, una cuestión delincuencial, un récord delincuencial, que sean dados que sean sujetos a una medida sustitutiva, que le llaman aquí libertad bajo fianza, ¿no? Entonces, todas esas quejas se le lleva hace un año a las Naciones Unidas. Naciones Unidas desoye cada una de esas cartas. Y Skinner Klee, el embajador Skinner Klee, que sería muy bueno que lo trajeras al programa para que explicara en detalle, ¿no? Cada uno de los procesos, digamos, diplomáticos, de canales por la vía diplomática. Mira, esto es lo que está pasando, por favor, atiéndeme. El acuerdo marco, en el artículo 12, dice que si hay desavenencias, que se tienen que platicar. Claro, Bueno, pero no las platica. Guterres se cierra, dice que no, y la última que casi como que colmó el vaso fue que él le manda una carta a Guterres, el presidente, y Guterres, en vez de responderle directamente, lo hace a través de una vocería, de un vocero. Eso es una grosería diplomática. Todas estas cosas hay que conocerlas para entender el contexto general, ¿no? De Guatemala yo conozco mucho, como ustedes lo saben. Sí. Te acabo de escuchar con mucha atención. Mi punto, la CICIG no está para hacer todo lo que tú me dijiste. El responsable de errores procesales, de presos que no puedan llegar a un juicio en su presunción de inocencia, es el sistema judicial, el guatemalteco. Es el Ministerio Público, es la Fiscalía, es la Procuraduría. El Ministerio CICIG es un organismo de acompañamiento y apoyo al trabajo de un Ministerio Público, de una Fiscalía y de una Procuraduría. Sí, es decir, estas 3 instituciones no tuvieron la fortaleza, si es como tú dices, de detener acciones impropias por parte de la CICIG. Solo que estás equivocado en un punto. Sí tiene que ver la CICIG en todo esto, porque la CICIG es una cosa que se llama, como dentro del sistema, es querellante adhesivo. Ellos se han opuesto, ellos se oponen a que a este le den medida sustitutiva, no es como tú dices. Claro, ¿no? pero el Ministerio Público no necesariamente tiene que darle paso a la oposición. Entonces, que está así con el Ministerio Público. Claro, pues, pero finalmente la Fiscalía y el Ministerio Público son los que toman la decisión. Es decir, no puede ser una decisión unilateral. Tiene que haber un acompañamiento. Si las partes no están de acuerdo, no se puede dar el paso. Legalmente no se puede. Entonces, ahí es donde yo estoy diciendo. La debilidad de la propia institución, Ministerio Público y Fiscalía, no le puso el freno en lo que tú dices de habérselo puesto. Ahora, el seguimiento a casos de personas que están presas que debieron haber llegado a un juicio para el término precisamente de su estatus, es labor de seguimiento, de acompañamiento de una Fiscalía y un Ministerio Público. La CICIG no hace el seguimiento. La CICIG hace seguimiento, claro que sí hace pero seguimiento. no en cada uno de los procesos. Pero no en el seguimiento de audiencias y en la determinación finalmente de culpabilidad o inocencia. Estimado Fernando, en todos y cada uno de los casos la CICIG está a la par. Claro. Ellas son las que hacen toda la... ¿Quién decide si vas preso o no? ¿Quién decide? La CICIG y el Ministerio Público. ¿Y si el Ministerio Público dice que no va preso? Es que nunca dice que no. Por eso, pero es que aquí está lo que te estoy diciendo. ¿Por qué no? La CICIG ha cometido el error. Bueno,
Pero el Ministerio Público también con ellos, y la Fiscalía también con ellos, y la Procuraduría ese también es con el ellos. gran daño que se le ha hecho a la justicia. Por eso, pero estás poniéndolo hay una gran unilateral. paranoia entre pero los, tu planteamiento es unilateralmente contra la CICIG. Mira, hay una gran... Permíteme, tu planteamiento es unilateralmente con CICIG. La única responsable hiciste. No hermano, viene bueno, todo el sistema judicial guatemalteco como parte de ese error. Que sí, por supuesto. Ahora, esas instituciones tan débiles que te acabo de plantear en este acompañamiento, que vamos a portarnos mal todos, te lo voy a plantear así, muy simple. Vamos a portarnos mal todos junto con la CICIG. Sí, vamos todos, la Fiscalía, el Ministerio Público, todo el mundo. Esa debilidad de instituciones pudo haber determinado la línea, pudo haber determinado la corrupción en el sistema de salud, en las aduanas, pudo haberlo hecho. Mira, la CICIG pudo haber, a través de la obediencia, digamos, al acuerdo marco en el artículo 12, artículos 2, 6, que dice que debería de promover políticas públicas para erradicar los cuerpos clandestinos y delincuenciales. Y eso es algo que no hizo. Si él lo hubiera hecho, entonces todo ese incentivo perverso, que es lo que hace que se generen los politiqueros que lleguen ahí a darle plata a los partidos políticos, los ilícitos electorales de los cuales está acusado Jimmy, que debería de seguir su proceso. Pero el punto para todos los que estamos viendo, porque hay una gran cantidad de guatemaltecos que decimos, nos inclinamos a lo que dice Pompeo, ¿no? El ministro Pompeo. Yo creo que debería de verse una CICIG 2.0. Es decir, recoger toda esa experiencia de 12 años y evolucionarla a algo que realmente funcione para poder trasladar las capacidades y las competencias al Ministerio Público, que es donde se necesita. Un Ministerio Público independiente. Claro. Porque está claro, con una fiscal seleccionada por Jimmy Morales. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo que no funciona? Es que ahí está, hay un problema de funcionamiento institucional. Estáis de acuerdo que no funciona, pero lo que es chistoso es que el presidente de la República, que está siendo procesado, diga: quítenme este fiscal y mándenme otro. Es como en México. Es un chiste. Oye, no lo puede hacer, no puede decir que quiten a este fiscal. Pero es lo que ha dicho, ¿no? ¿A cuál fiscal? Al comisionado. No, es que mira, eso es lo que ha hecho. Existe un procedimiento. Existe un procedimiento. Eso que ha dicho y le han dicho durante que no. un año y pico estuvieron ellos haciendo... No, pero a ver, un momento. O sea, ¿quién dijo que Jimmy Morales ya no, que Iván Velázquez ya no era comisionado? El gobierno guatemalteco. Y se atribuyó algo que no le corresponde. De acuerdo al convenio, es Gutiérrez el que determina quién es el comisionado. No es quien el gobierno venezolano, el gobierno guatemalteco, para decir: deja de ser, porque lo acaban de decir, ya dejó de ser desde no sé qué día de agosto el comisionado. Oye, no era así el acuerdo. Entonces estás teniendo un gobierno que, independientemente de un mal desempeño de la CICIG, un gobierno que se le está montando a la ONU. Y eso es una catástrofe. La ONU se está montando encima del gobierno. Cuando tú le dices, tú y yo arreglamos, tú vas a ser el que nombre al presidente de CNN. No, mira. Y después yo te digo, ya no es presidente tu presidente. No, pero si acordamos que ya lo mencionaba. El comisionado está estipulado en el acuerdo. Claro, ¿de quién es responsabilidad de destituirlo? Es atribución. Las atribuciones, hay una manera de discutir. Dicen ahí, cuando haya desaveniencia se tiene que poner de acuerdo. Claro. Recuérdate una cosa. Con la ONU. Fue Guatemala la que llamó. Desaveniencia. Pero fue Guatemala la que le pidió. Por eso, no nos hagamos rollos. Dime, entonces, ¿tú conoces bien el convenio? Sí. ¿Quién es el que pone y quita al comisionado? Nadie, bueno, vamos a ver, ¿Quién es el que decide quién es? El que nombra al comisionado es la ONU. ¿Y a quién le corresponde decir que ya no es? Hay una manera de decir que ya no me lo puedes dejar aquí, si nos ponemos de acuerdo en una razonable manera. No hay acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo como ahora, ¿quién es el que tiene la potestad de decir que ya no es? Bueno, el gobierno de Guatemala llega un momento en que si dice... No me quieres contestar. Si tú no me atiendes a mí... La respuesta es obvia, hermano. Si tú no me atiendes a mí, si tú no me atiendes a mí... Es Gutiérrez el que dice, ya no es, o sí sigue siendo. Claro, pero ahora que Gutiérrez lo que dice es... Mira, la Corte de Constitucionalidad dijo... manden a otro comisionado. Eso fue en la primera resolución, en esta resolución primera. En la primera no dice que manden a otro comisionado. Sí, ella incluso no nombra. ¿Comisionado o comisionada? Porque da por hecho que el comisionado es Iván Velázquez. No lo nombran y dejan un espacio ahí para negociar.
que el presentador o presentadora de Fuentes Confiables tiene que mandar a corte comercial. ¿Dónde está la presentadora? No, es el presentador, soy yo, vamos a un corte. Así fue lo que escribieron ahí. Regreso y lo platicamos. Sí. Claro. Vamos. Gracias por los tiempos. Hago pausa y regreso, aunque no lo crean, 2 minutos avanzamos. Vamos. Hay una gran historia. ¿Qué es lo que dicen las portadas de los principales diarios? Somos CNN. Bueno, y ahora vamos a revisar qué es lo que dicen las portadas de los principales diarios sobre el tema de Guatemala. El Comercio dice: Justicia de Guatemala ordena al presidente que permite el ingreso del jefe de la CICIG, completamente plain y simple. Respuesta del secretario general de la ONU a la nota diplomática del gobierno de Guatemala, esto lo reporta la misma CICIG. En Yahoo Noticias dice: la CICIG desmiente una reunión para tratar la extradición del español Maura Pérez. De Pérez Maura, eso no sé por qué está ahí. La ONU estudia cuidadosamente la carta de Guatemala sobre la CICIG, este es el diario de España. Y el Nuevo Diario dice: ONU estudia cuidadosamente la carta de Guatemala sobre la CICIG. Bueno, parte de lo que dice algunos diarios. Ya ves. Viernes, Café CNN. Bien, tengo tiempo solo para despedir a mis invitados. Nos quedamos cortos. Planeamos conclusiones. Alfredo Kalsmith, muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti. Estamos, ¿no? Gracias, siempre estamos. Para conclusiones ya va a ser, ok. Antonio María Delgado, gracias, Antonio, muy amable. Gracias. Bienvenido, cuando quieras es tu casa. Gracias. A usted, don Manuel Aguilera, ya ni le digo porque ya he estado muchas veces y no te alcanzo. Bueno, hagamos un poco de ejercicios. Si no saben quién confiar, Fuentes Confiables, lo veo el próximo fin de semana. Gracias.